Voy a comenzar a leer la introducción de Dominion. Son aproximadamente 3 páginas, 2 páginas y un párrafo aproximadamente. Entonces, introducción. Mientras la asignatura, o más bien, mientras que la cantidad de sacerdotes, ¿verdad?, dedicados al exorcismo comenzaron a declinar desde los 40 hasta los 80, a un grado tal que para los 80 muy pocos exorcistas, este, podían en realidad seguir haciendo el trabajo, además del trabajo o más bien, además del proceso de ¿cómo se puede decir? De de compartir la sabiduría de la iglesia a través de un aprendizaje, también declinó, excepto en algunas pocas locaciones en el mundo, ¿sí? O sea, desde los 40 hasta los 80, muchos sacerdotes dejaron de dedicarse al exorcismo y esta sabiduría que, digamos, se transmitía a través de aprendizajes, etcétera, se vio en un declive, ¿cierto? Con algunas excepciones. Cuando la iglesia comienza a retomar esto, o más bien cuando comienza a retomar la necesidad de, o, ¿cómo se dice readdress? Como sí, dirige su atención hacia la necesidad de crear, vamos a decir, de formar exorcistas para que de forma pastoral ellos mismos atiendan algunos casos concretos, ¿verdad? Que en los cuales, más bien estos casos concretos que están como, o más bien que involucran una influencia diabólica extraordinaria, dejó una especie de hueco intelectual de 2 formas. Eh, Les recuerdo, caballeros, que lo estoy leyendo en inglés, entonces estoy haciendo una traducción ahí un poco parafraseada, pero les voy a pasar las fotos por si quieren hacer la traducción. La primer forma de este hueco intelectual es, este, evidentemente, esta este número tan reducido de exorcistas, ¿cierto? Entonces, tan pocos exorcistas, digamos, que nos dejan con el problema, ¿verdad? Este hueco intelectual del aprendizaje, o sea, del lado o el aspecto del aprendizaje y de la, digamos, transmisión de esta sabiduría en una práctica, ¿verdad? Digamos que supervisada por la iglesia, que, digamos, se ha visto como, ¿cómo se dice? Que no fue como capaz ¿cómo se puede decir? Como de reorganizarse de la misma forma. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, algunos sacerdotes comenzaron a estudiar esto y a, digamos, obtener cierto entrenamiento y cierta formación para formar algunos exorcistas nuevos, ¿verdad? En cuanto a que esto era posible, ¿verdad? Con las restricciones que esto representaba. Entonces, algunos exorcistas han surgido en varios países que son bastante, ¿cómo se puede decir? Es que es proficientes, entonces que son como bastante cultos o doctos y que son, o sea, que están dando muchísimo, o sea, que están como educando a mucha gente, pues, a este apprenticeship. El segundo hueco tiene que ver con el lado académico del estudio de la influencia diabólica. Virtualmente nada, este, a ver, déjenme lo leo. Dice que virtualmente nada se ha, digamos, como, es que dice enseñado, ¿verdad? O sea, no, a nadie se le ha enseñado nada nuevo, creo yo que más bien, sino, o sea, como que no hay una nueva formación, sino que todo data de los 40 hasta el día de hoy en los seminarios y en las universidades que tienen que ver con angelología y demonología.
O sea, hablando en esos términos, ni siquiera estamos hablando ya del área de la liberación, deliverance, ¿verdad? Las oraciones de liberación o exorcismo. Y como resultado, este, tenemos este hueco intelectual que ocurrió desde, o sea, como durante unos 30 a 50 años al interior de la iglesia acerca del trabajo del exorcismo y de la liberación. Entonces, actualmente hay un esfuerzo por parte del magisterio para comenzar a restablecer el trabajo de exorcistas y sacerdotes que sepan hacer oraciones, ¿verdad?, de liberación para aquellos que son fieles. Sin embargo, aún tenemos estos huecos que solo recientemente y de forma muy lenta o paulatina se han ido como atendiendo. Entonces, continúa. Nada más déjenme poner aquí como el traductor porque hay algunas palabras que no puedo traducir al 100. Entonces, denme un segundo. Entonces, en los rituales de la iglesia se hace una mención acerca de la necesidad de sacerdotes que son exorcistas para que continúen estudiando y educándose a sí mismos en una área que debe estar basada única y exclusivamente en los autores aprobados. Y esto o sea, esto lo interpreto yo porque es como, o sea, digamos, hay parasitaciones de tantas índoles y tanta herejía, ¿cierto? En cuanto ni siquiera en la ortodoxia, sino que hay tantas formas de reinterpretar toda esta literatura, ¿verdad? Y digamos que sí es como la parte más complicada de estas interpretaciones, se vuelve profundamente confuso, ¿verdad? O sea, se comienza a convertir en una interpretación un poco confusa. Por ejemplo, recientemente tenía una conversación acerca de por qué el puritanismo es fundamentalmente marxista, ¿cierto? Esto reside en la interpretación gnóstica, pues, de que la realidad material nos seduce los sentidos para invisibilizar la prisión o este infierno en el que habitamos. Entonces, este tema en donde se ha parasitado y reinterpretado esto, digamos que nos deja un tanto vulnerables acerca del actuar bien, puesto que eh, no es que se hable de una, ¿cómo se puede decir? De un centrismo, ¿cierto? No es como que, oh, sí, vamos a ser centristas. No, pero existe una forma parasitaria de llevar un ascetismo al extremo, pero no es por las mismas razones. O sea, la razón dentro del ascetismo marxista es la de la renuncia a la realidad para reconocerse como Dios, en tanto que el ascetismo, digamos, como una especie de forjador de disciplina, en absoluto se lleva a cabo con la intención de superar la humanidad y convertirse en el trascendental, ¿cierto? O sea, en el inmanente. Entonces, en el Ubermensch. Entonces, si se fijan, estas parasitaciones se vuelven cada vez más complejas conforme las vamos desenvolviendo. Y creo yo que a esto se refieren ellos, o sea, de que, a ver, si vas a estudiar este tema que es como complicadito, ¿cierto? Tienes que centrarte a entender esto solo a través de los autores aprobados, porque si de pronto uno se puede topar con algunas oraciones con frases, ¿verdad? Con explicaciones que abren una, o sea, que dejan unas interpretaciones abiertas a, por ejemplo, o sea, como que abren una ruta a la teosofía, por así decirlo. Entonces continúa el señor, el doctor, y supongo que FR significa Fray Chad Ripperger. However, como iba a decir como sea, ¿verdad? Pero no es however. Sin embargo, se me fue. Sin embargo, el número de autores aprobados y la información, ¿verdad? Este, que ha sido revisada a través de varios autores, se ha
¿cómo se dice? Como que se ha ido repartiendo a través de numerosos textos a través de los siglos, de los siglos. Mientras que algunos textos, intentaron dar una como aproximación sistemática, ¿verdad? Para cubrir algunos aspectos del exorcismo, no existe un texto o sea, no existe un texto que cubra, digamos que la gama completa de aspectos acerca del exorcismo, ¿cierto? O sea, digamos que tienden a ser profundamente como metodológicos e hiperespecíficos, pues, por lo menos de forma elemental. O sea, digamos que no existe un texto que hable de todos los aspectos de forma fundamental, sino que aquellos que leen, ¿verdad? Acerca del tema y que sean lo suficientemente, perdón, esta es una mala interpretación mía. Dice, no existe un texto, pues, que tenga estos aspectos en su totalidad, ¿verdad? Cubiertos de forma elemental, para que aquellos que lo lean, por lo menos tengan un conocimiento, digamos que lo suficientemente fundamentado, ¿verdad? Que estén como lo suficientemente como educados en su conocimiento acerca del exorcismo. Este, es más bien que la mayoría de los textos tienden a centrarse, ¿verdad? A enfocarse en algunas cosas, lo que mencionaba hace un segundo, de que son como hiperespecíficos, ¿verdad? Entonces la literatura más bien se tiende a ser muy, o más bien hiper enfocada, ¿verdad? En lugar de hacer un texto, digamos, que cubra como todo el concepto de forma fundamental o básico, pues. Y que, digamos, pudiera serle útil a cualquier sacerdote. Entonces, o más bien que le pueda ser útil una vez que lo haya leído, ¿verdad? Que una vez que lo haya leído, por lo menos tendría un conocimiento básico de lo que es necesario para volverse o para ordenarse como exorcista. Bueno, esto no dice nada, ¿verdad? O sea, esto no nos dice nada acerca de la formación de aquellos que forman parte de la laicidad en varios aspectos de la guerra espiritual. La laicidad es la gente que cree en la iglesia, pero que no forma parte de la iglesia de forma, ¿cómo se puede decir? O sea, no están ordenados, pues. Entonces, mientras que algunos pudieran asegurarnos que el tema de la influencia diabólica y la guerra espiritual no debería de ser discutida con la laicidad, y y que muchísimo menos deberían de preocuparse acerca de estos temas. La realidad es que en la vida moderna, la incursión, ¿verdad? De esta, digamos, como, bueno, la incursión diabólica, es bajo el juicio de cualquier persona racional y equilibrada, asombrosa en el grado y la intensidad, ¿cierto? Entonces, al parecer, incluso al interior de la iglesia están empezando a notar que existe una profunda influencia acerca de, o sea, digamos, de todas estas formas que pretenden como revertir conceptos y entonces pareciera ser que en este instante, más que nunca, digamos que algunos miembros de la iglesia están como dispuestos a por lo menos explicar esto de forma fundamental. Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, quiero que entiendan que no es que yo haya estudiado esto y luego lo venga a leer, si lo estoy leyendo en este instante por primera vez, ¿sí? O por lo menos eso espero que sea este texto, porque si digamos de pronto van a decir, no, 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 este texto no es para el ciudadano promedio, sino que hace falta una preparación teológica, entonces vamos a estar en problemas. Pero bueno, entonces, dice que cualquier persona balanceada y racional, reconoce pues que hay una influencia, ¿verdad?, en la incursión diabólica que es asombrosa tanto en su intensidad como en el grado, al grado al que ha ido llegando esto. Esto también se ve exacerbado por la realidad que muchos
que forman parte de la laicidad, ¿verdad? Están, digamos, engaging, engagement, engaging. Espérenme, denme un segundo. Bueno, ujú, Dios mío, esta traducción está terrible, mi estimado Google Translate está, pero mal. Ah, y yo mal también. Entonces dice, esto se ha exacerbado por la realidad que muchas personas, ¿verdad? Que forman parte de la laicidad, están, digamos, participando en esta guerra sin las herramientas necesarias ni adecuadas y sin o sea, sin la comprensión adecuada acerca de lo que ellos pueden y no pueden hacer, y sin el conocimiento adecuado ni la comprensión adecuada acerca de conceptos teológicos o más bien de principios teológicos y filosóficos que, digamos, fundamentan el comprendimiento apropiado de las realidades espirituales y de la teología espiritual. En otras palabras, queremos debatir con un teósofo estas son palabras de Al Capone. Queremos debatir a un teósofo con una hoja de Excel, y ese es, digamos que, un error por nuestra parte, ¿cierto? El hecho es que todos nosotros, se refiere a él, sacerdotes y la laicidad, asimismo, este, están comprometidos desde, digamos, un mandamiento divino, ¿verdad? A participar en esta batalla, ¿cierto? En contra de los demonios que son sus enemigos, y eso es un hecho. Entonces, sugiriendo pues que aquellos que ignoren la realidad van a terminar como en una realidad o como cualquier otra persona, ¿verdad? Perdón, o más bien van a terminar en una realidad. mm, no, perdón, lo leí mal. Lo que esto nos sugiere es que la gente que ignora la realidad va a terminar como cualquier otra guerra, ¿cierto? O sea, si ustedes ignoran que hay una guerra, pueden terminar en un fuego cruzado, en donde aquellos que, digamos, saben que están en una guerra, van a sobre, o sea, van a arrollar a su enemigo en el campo de batalla, ¿cierto? Porque digamos que estos no tuvieron ninguna medida preventiva para ver el enemigo acercándose, ¿verdad? Entonces tenemos una guerra y si no y digamos, decimos, no, no soy consciente de que estoy en guerra. El enemigo que sabe que está en una guerra puede llegar y arrollarnos, ¿cierto? Entonces, somos los servidores de Cristo y como tal debemos de luchar por su reino, por su reinado, por sobre todos los seres humanos. Sugerir que la laicidad en una forma balanceada, este, ¿cómo se dice? Servicial, sobria y de forma vigilante no se meta en la batalla como, digamos, la estamos viendo, es una forma de sugerir un pecado de negligencia. O sea, es como que es sugerir o exigirles que pequen de negligencia. Entonces es interesante, pues, porque digamos que sí, desde la perspectiva del texto, digamos que si es una batalla cultural interpretativamente, no es que sea una batalla, estas son palabras del basado, no es una batalla, es una guerra, ¿cierto? Entonces, si lo que estamos es peleando una guerra, mm, invariablemente debemos de reconocerla y combatirla, ¿sí? O sea, es profundamente interesante, incluso en la interpretación secular, pues, porque literalmente es lo que vemos desarrollarse.
incluso en la ausencia de la mistificación de la existencia de demonios per se, como espíritus que vienen y nos atacan, pero comenzamos a reconocer cada vez más, ¿cierto? Que algo está profundamente mal y no es una sola batalla, así como lo esboza este, este Agustín Laje, sino que es una guerra tal cual, ¿cierto? Es una guerra. Entonces, no formar parte de la guerra es un error trágico, ¿verdad? O sea, es una negligencia que va a desembocar en una tragedia, ¿cierto? Entonces, súper interesante. Déjenme leo esta siguiente parte, pero déjenme la traduzco para no cometer ningún error, porque esto que estoy leyendo es interesante, pero lo quiero traducir de forma apropiada. Ah, denme un segundo. Lo que dice es, más conectado con esto es la realidad de que la industria del cine ha estado produciendo películas que han sensacionalizado el trabajo del exorcismo y la guerra espiritual. Algunos libros, al igual que o digamos que algunas noticias, también están discutiendo el tema, lo cual, digamos que ha ido despertando la curiosidad del hombre promedio en la calle. Estas películas, libros y reportes, con frecuencia, este, digamos que, ¿cómo se llama? Parasitados por falsa teología, ¿verdad? O cargados pues con una falsa y errante teología. Algunos autores católicos, más bien si algunos autores católicos no informan a sus, bueno, a la laicidad acerca de la verdad, ¿verdad? De la teología y la naturaleza de la guerra espiritual, o sea, digamos que produciendo literatura bien fundamentada o basada, entonces la laicidad simplemente será educada por el contexto o más bien por la literatura y las películas que son sensacionalistas y bastante populares, ¿verdad? Y esto digamos que proviene de aquellos que virtualmente saben absolutamente nada acerca ¿cómo se puede decir? De estos temas, pero pues que, digamos, se fletan, ¿verdad? O sea, que dicen, bueno, pues yo voy a poner aquí una teja de mi propia, o sea, yo voy a contribuir con esto, ¿cierto? Pero pues digamos que no es más que, digamos, un poco de parasitismo intelectual, porque digamos, esta gente ni sabe de lo que habla, pero ahí está. Mm, esto se puede, digamos, corroborar, ¿verdad? Esta afirmación puede ser evidenciada a través de, por ejemplo, programas populares que hablan sobre temas paranormales, películas que contienen exageraciones acerca del trabajo de los exorcistas o incluso falsifican historias para crear, ¿verdad? O sea, falsifican el trabajo del exorcista para crear una historia. Entonces, de cualquier forma, la laicidad debe recibir su formación en esta área a través de autores que estén equilibrados o serán formados con, por esta comprensión cultural acerca de estos temas, ¿cierto? Entonces, digamos, serán descarriados, por así decirlo. Desafortunadamente, la mayoría de los exorcistas observarán que la mayoría, ¿verdad? Que, digamos, la mayoría de aquellos que se acercan a pedirles ayuda han sido formados por este vulgo. En adición, o sea, no publicistas, los publisher,
Válgame, debe ser la hora. Los editores. eh, Sí. Bueno, en adición, si los editores católicos, sacerdotes y obispos, no se dan a la tarea de proveer con una literatura basada acerca de esta área, que ayude a evitar este sensacionalismo y que nos permita, ¿verdad?, tener un contexto teológico apropiado. Aquellos que busquen ayuda buscarán en las personas equivocadas y les pedirán ayuda a ellos, ¿verdad? Un aspecto de este texto está dirigido a la laicidad. Entonces, uno de los aspectos de este texto para la laicidad es que, caray, ok, esto está muy bueno. Les digo, uno de los aspectos, ¿verdad? En este texto que digamos lo puede acceder o lo puede adquirir cualquier persona es que cualquier cosa que le permita al lector autodiagnosticarse, ¿verdad? Fue removido y se dejó de forma exclusiva para el clérigo. Entonces, súper interesante, o sea, digamos que quitaron toda la literatura que pudiera, digamos, de forma explícita, explicar paso a paso cómo es que se lleva a cabo una posesión, una opresión, etcétera, y eso con la finalidad de que la gente no se comience a autodiagnosticar. El autodiagnóstico, ¿verdad? Por parte de una persona que está buscando ayuda es virtualmente imposible que sea preciso y esto digamos que puede ser testificado por muchos exorcistas. Los demonios tienden a esconderse, ¿cierto? Tienden al ocultismo y de forma recurrente están como informándonos con falsedades, así que cualquier diagnóstico falso nunca, nunca podrá ser ni correcto ni preciso, ¿sí? Es decir, o sea, digamos, es una especie de, de marxismo, pues, en donde tratan de volverlo todo o sea, profundamente confuso. Por esta razón, la laicidad, debe de ser advertida de jamás autodiagnosticarse en el área de la guerra espiritual, nada de que, oh, sí, yo siento que, no, ni madres, porque esto es, digamos, primero que nada, los va a dejar muy confundidos, ¿cierto? Y de cierta forma pueden entrar ahí en un tema de, ¿cómo es que se llama esto? Este, no es un efecto placebo, sino más bien es lo contrario. El, se me olvidó cuando uno se autodiagnostica y luego se autoenferma también. Se me olvidó. Entonces, permítanme, voy a tomar un poco de agua para continuar porque ya casi terminamos esta lectura. Ah, hipocondria. Entonces, hay que tener cuidado porque de forma hipocondríaca uno puede terminar diagnosticándose una estupidez y luego, digamos, volviendo virtualmente imposible saber qué es lo que está sucediendo y por eso no te dicen explícitamente esto sucede, luego esto y luego esto, sino que es esto se conserva única y exclusivamente para el clérigo, ¿verdad? Esto no significa que no pueden utilizar las herramientas en una guerra espiritual que están provistas en este texto y otras muchas, ¿verdad? Que es, a ver, espérenme. Ok, me había faltado una palabra. Esto no significa que no puedan utilizar.
las herramientas, ¿verdad?, que se proveen en este texto para combatir esta guerra espiritual. Y hay otras que realmente deberían de no, y otras, pero deberían, perdón, aquí es en donde me equivoqué. O sea, en este texto y en otros textos, ¿sí? Eso no significa que no podamos utilizar las herramientas que están provistas aquí y en otros textos, pero sí debe de evitarse el autoanálisis y en lugar de ello, acercarse a alguien que sea, o sea, que sea docto, o más bien a un sacerdote que sea docto y prudente acerca del tema para que les ayude a navegar, ¿verdad? Esta guerra tan compleja, ¿sí? El autor del libro cree que es necesario advertir a aquellos que leen este texto que es que no fue escrito de forma popular, ¿sí? Es un poco más técnico que la mayoría de la literatura a la cual la laicidad está acostumbrada. No se supone que sea una lectura ni rápida ni fácil, pero va a proveernos con un nivel propio, ¿verdad? Este, o sea, es una revisión profunda para tener un como conocimiento del tema teológico, ¿verdad? Apropiado, que digamos, es un tema que con frecuencia solo se visita de forma superficial. Entonces, como este libro también, este, va a contender con la intersección de lo diabólico y lo humano, se recomienda muchísimo que el lector, previamente, o más bien que el lector que está leyendo este texto, revise previamente el conocimiento fundamental de la psicología desde el punto de vista tomista, ¿verdad? Entonces, para comprender de qué se habla aquí, es recomendado que se lea primero la introducción de la ciencia de la salud mental del mismo autor. Mientras que eso pueda, digamos, o más bien, a pesar de que esto o sea, resulte en dejar este libro, digamos, como en en la nevera, ¿verdad? O sea, mantenerlo o dejar de leerlo. Se recomienda bastante primero leer este texto, pues ayudará a comprender de forma más profunda este tema que habla de la intersección entre la psicología humana y la diabólica. Es el deseo sincero del autor de este texto que única y exclusiva, o sea, que se comprenda que esto es un concepto fundamental y principiante y no que se crea que es un texto exhaustivo, ¿verdad? No es posible incorporar toda la sabiduría de la Iglesia, ¿verdad? Y de todos los textos, ¿verdad? A través de tantos siglos. Este, e incluso, a pesar de que este texto, digamos que nos ayude o más bien, ayude al clérigo, ¿verdad? Caray, no, 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 más bien, a pesar de que este texto esté basado en la literatura que ayuda al clérigo como a tener un conocimiento más profundo acerca de todos estos temas, hay muchísimos temas que, digamos, son como más para la vida clerical, que digamos que no es como que incluso, ¿cómo se llama? Porque aquí dice no es necesario que la laicidad los conozca e incluso lo que harían sería que se convertirían en una distracción, ¿verdad? Puesto que probablemente no es algo que sea o sea, que se necesite saber o que incluso deban, concentrarse en entender. Así que Dios los bendiga y proteja al lector a la hora de leer este texto. Dominion, la naturaleza
de la guerra diabólica. Bueno, no sé qué opinen. Sí, no sé si les parezca que comencemos leyendo el otro texto acerca de la salud mental. Voy a terminar la grabación y pues espero que hablemos acerca de esto para tomar esa decisión de si continuamos con la lectura del texto o hacemos la revisión del otro texto para, digamos, tener una comprensión un poco más profunda, porque sí, probablemente no hemos profundizado lo suficiente en una interpretación de la psicología atomista. Sin más, por el momento, concluyo esta grabación.